Hola, me llamo Javier y les voy a contar lo que me pasó. No fue solo una historia que nos heredamos con un café dominical, ni una leyenda de pueblo que repetimos para asustar a los niños. Fue la noche en que entendí por qué el camino de tierra, el estrecho sendero entre los maizales y el viento que baja del cerro parecen susurrar nombres. Crecí escuchando a mi abuelo hablar de la envidia que ronda como un perro callejero. Pero esa madrugada, cuando el reloj de la cocina dio las 12 y la brisa trajo un suave llamado, me di cuenta de que había algo en la oscuridad que nos conoce mejor que nosotros mismos. Estaba en Michoacán, en la vieja casa que heredamos de nuestro bisabuelo, pasando unos días ayudando a mi tía a limpiar y ordenar, porque una pared del fondo se había derrumbado con la última lluvia. El patio olía a tierra mojada, el pozo respiraba una humedad fría y al otro lado, las cigarras menguaban hasta un silencio que sonaba a espera. El pueblo dormía con luces tenues, pero había esa clase de luz de la nada que se filtra en el pasillo, y ahí, entre las sombras, escuché mi nombre 2 veces, como solo habla la familia, medio regaño, medio llamando a alguien. Se me erizó la piel, como cuando alguien me presiona el cuello con un dedo frío, y mi primer impulso fue responder, preguntar qué querían a esa hora, pero la voz de mi abuela, ya no con nosotros, me vino a la memoria repitiendo la vieja regla de la casa. Si tu nombre viene del bosque después de medianoche, no respondas, no mires atrás, no hables. Mi abuelo repetía que las reglas existen porque alguien aprendió el precio de la negligencia, y por eso su historia siempre comenzaba con una olla humeante y 3 mujeres en la puerta. Decía que su padre, mi bisabuelo, era un hombre trabajador y de habla baja, que sabía trabajar el campo, y precisamente por eso despertaba la envidia de quienes preferían ver flaco el ganado de sus vecinos. En aquellos tiempos, las mujeres hablaban en voz baja en el mercado y alzaban la barbilla al pasar, y algunas juraban que iban a la orilla del río a recoger hierbas a la sombra. Una noche, alguien llamó a la puerta ofreciendo un caldo de hierbas para combatir la fiebre. La casa olía a menta silvestre y ruda, y el cuenco humeaba con un aroma dulce y amargo. Lo interpretó como cortesía, quizás confianza, quizás orgullo por no negarse a ayudar. Y fue entonces cuando su mirada, decían, se volvió vidriosa, como la de quien mira al agua quieta. A partir de ese momento, la versión de mi abuelo siempre cambiaba ligeramente, pero la esencia de la historia seguía siendo la misma. Su padre se levantó en silencio, se puso en sombrero, abrió la puerta y caminó hacia el amanecer como si una cuerda lo atravesara por el pecho. Tras él, el viento bajaba de la colina, haciendo bailar la hierba, y entre los árboles se vislumbraban vestidos, cabellos sueltos y una sonrisa incitante. Las 3 mujeres se asomaban entre las sombras a la puerta de su casa, y al cruzar el camino de tierra ya no era fiebre, era trance, era sueño despierto, era obediencia silenciosa. Mi abuelo, que era pequeño, lo seguía a distancia, con el corazón latiendo con fuerza y la certeza de que algo andaba mal. Llamó suavemente, pero el hombre no movió un dedo. Todo el pueblo recuerda aquella noche porque los perros no ladraron, solo gimotearon, y los grillos callaron como si alguien hubiera apagado una radio. Las piedras del sendero brillaban húmedas, y las huellas que encontró mi abuelo formaban una línea nítida, siempre en la misma dirección, sin un atisbo de vacilación. Incluso vio a su padre cruzar la puerta de las mujeres, las mismas que le habían ofrecido el cuenco caliente, y quedarse ahí de pie, respirando como si se refugiara en una sombra. Entonces, la puerta se cerró lentamente y la casa se convirtió en un bloque de silencio. Mi abuelo corrió en busca de ayuda, con el estómago hecho un nudo, pero los hombres que había despertado en el pueblo prefirieron esperar al amanecer, y mi abuela, que aún era joven, decía que cuando la noche te llama, la prisa de los demás se convierte en plomo. Al amanecer, solo encontraron huellas en la tierra, yendo, y ninguna regresando. Las suelas de los zapatos se percibían claramente en las zonas de arcilla más blanda, e incluso cuando el sol comenzaba a secar la tierra, aún se oía un ritmo preciso de pasos, como si cada uno tuviera el mismo peso, el mismo intervalo, la misma intención. La casa de las mujeres, sin embargo, parecía intacta. Llamaron al policía del pueblo vecino, un hombre de bigote funo y una libreta en el bolsillo. Hizo preguntas formales, anotó todos los nombres y les pidió que abrieran la puerta. Registraron el patio, miraron debajo de las camas, golpearon las paredes buscando huecos y no encontraron nada. Ni una hebra de ropa, ni un cabello, ni siquiera la punta de un sombrero. El policía concluyó que el hombre pudo haber sido visto por error, que a veces la preocupación convierte las sombras en personas. Pero mi abuelo juró
y repitió golpeando la mesa con la mano, que lo vio pasar por la verja, que oyó el crujido de la bisagra y que olió una mala hierba que no pertenecía al jardín. La semana siguiente la pasamos recorriendo la colina, preguntando en los cruces, escudriñando la cuneta donde las hojas acumulan polvo, y por todas partes se encontraba la misma historia de alguien intentando explicar lo imposible con palabras que encajaban en la costumbre. Había quien decía que su bisabuelo se fue con otra familia, quien decía que bajó a la ciudad con la promesa de un trabajo, quien decía que se perdió en el alcohol, pero ningún bar lo recordaba, ningún familiar en ninguna parte lo vio llegar, y las facturas seguían en el mismo lugar del cuaderno, como deudas que solo la ausencia alimenta. Mi abuela encendió una vela y ató cintas a una rama de virulita, como si el árbol pudiera guardar un nombre para que no volara, y prometió que si regresaba, le perdonaría hasta el cuenco que había tomado sin cuidado. Crecí en este vacío que es diferente del duelo, porque el duelo termina, al menos nos dice el nombre de la ausencia. La desaparición es un pasillo donde los pasos nunca llegan al final. Al volver a casa, ya de adulta, encontré, dentro de una lata de galletas olvidada en el armario de la cocina, un papel escrito a mano por mi abuelo con una lista de oraciones y amuletos de protección, y entre ellos estaba escrito: no respondas a la llamada de la colina, sobre todo si dice tu nombre. Esto me hizo reír nerviosamente en aquel momento, como quien ríe para disipar el miedo con burla. Pero esa noche, cerca de la medianoche, el porche pareció cobrar el peso de alguien, y el aire me apretaba con un frío que venía de abajo, como agua antigua. Fue entonces cuando la voz volvió a susurrar, suavemente, repitiendo mi nombre: si vienes, si escuchas, si te rindes. Me resistí como pude, repitiendo mentalmente las oraciones del papel. Y no sé si fue la fe, la terquedad o el cansancio lo que me impidió dar el primer paso. Aún así dormí mal, y desperté con la sensación de arena en los ojos, como si hubiera caminado largas distancias, mientras mi cuerpo permanecía en la cama. Mi tía, más práctica, me dijo que comiera algo y trabajara para no dar cabida a fantasmas, y me dio una lista de cosas que comprar en el mercado: sal, café, velas y un puñado de hierbas que ella misma decía no saber para qué servían, pero que su madre siempre guardaba en la despensa. Cuando la vendedora envolvió las hierbas en papel de periódico, el olor me impactó como un recuerdo vívido, y comprendí que el aroma del cuenco que le regalaron a mi bisabuelo era el mismo que ahora regresaba, décadas después, como si ciertas mezclas no dejaran de hervir a fuego lento. A última hora de la tarde, me senté frente al cuaderno de mi abuelo, y comencé a reconstruir, con su letra y de memoria, el mapa del pueblo en aquel entonces. Marqué la calle principal con un lápiz, dibujé el contorno de la colina y tracé el sendero que pasa por detrás de la iglesia y conduce a las casas de las 3 mujeres. Mi tía, al ver mi dibujo, se santiguó a regañadientes, de esas que uno hace por costumbre, incluso fingiendo no creer. Y me contó que, tras la desaparición, la gente negoció una especie de tregua con el misterio. Nadie quería una confrontación que trajera más pérdidas, así que las puertas dejaron de abrirse para las sopas ofrecidas a deshora, y las conversaciones con las mujeres se hicieron más breves, más laterales, más cautelosas, como quien habla por una ventana para no olerlo de cerca. La noche siguiente llovió levemente. La lluvia en Michoacán tiene una cualidad de tambor que nos arrulla y a la vez marca el paso a lo desconocido. El agua del pozo se oscureció, la cuerda se hinchó, y mientras caminaba por el pasillo sentí de nuevo el peso de la llamada, más firme, como si alguien hubiera perdido la paciencia con mi resistencia. El nombre resonó con fuerza, el apodo de la infancia, el mismo tono que mi madre usaba para sacarme de la calle. Me detuve en el umbral y miré al suelo, repitiendo la regla de la casa como mantra, y conté 70 respiraciones lentas hasta que mi corazón se calmó. Cuando el viento finalmente cambió, creí vislumbrar con el rabillo del ojo un vestido que había visto muchas décadas atrás en fotografías amarillentas, y eso me dio una amarga certeza. Algunas historias no terminan, aprenden nuevos caminos para encontrarnos. En aquellos días hablé con los más ancianos del pueblo, ancianos que recuerdan olores, gestos y secretos con una precisión desconocida para los jóvenes. Una mujer me contó que la envidia no se trata solo de desear lo que otro tiene, sino también de desear que desaparezca, como si su presencia proyectara una sombra sobre nuestra cosecha. Otra comentó que hay caldos curativos y caldos de atracción, y que cuando la mano se mueve en la dirección equivocada, la cuchara hipnotiza al ojo que observa. Un hombre me contó que de madrugada,
Al desaparecer, oyó un canto que se prolongaba más de lo habitual en la casa de las mujeres. Una canción sin letra, que repetía notas como un caminante repite pasos. Ninguno dijo brujería en voz alta, porque en el pueblo las palabras también tienen el peso de una llamada, pero todos entendieron la implicación. Al cuarto día, me acerqué a la cerca de la casa que una vez perteneció a los tres. Ahora está vacía, el techo muestra agujeros como dientes rotos, y la puerta cuelga torcida, pero la disposición del patio, con ollas de barro y marcas de carbón, aún sugiere un orden de ritos desconocido para mí. A la izquierda, hay una marca profunda en el suelo, un círculo de piedras que podría haber sido una estufa o un altar doméstico. Y no sé por qué esto me hizo querer sentarme y esperar, como si el lugar exigiera silencio de mi cuerpo. Me senté unos minutos y un pensamiento difícil de explicar cruzó mi mente, que mi bisabuelo, en el momento en que cruzó esa puerta, no estaba perdido, sino que obedecía a una lógica que se imponía desde dentro. Una especie de camino sin cuestas, recto como una línea en un cuaderno nuevo, donde el final es invisible pero aceptado. Esa noche soñé con huellas. Las vi como quien ve una partitura, y cada huella era una nota que subía y bajaba, y al despertar tenía barro seco en las manos, como si el sueño exigiera una prueba. Mi tía me aseguró que solo era tierra del jardín, que lo había estado removiendo todo, y rió para devolverme a la realidad. Pero sabía que su risa también temblaba, porque nadie duerme tranquilo cuando una historia permite que la casa sea atravesada por voces. Decidí entonces que ya no permanecería allí a merced de la llamada. Compré sal gruesa, dejé puñados en los umbrales, colgué cintas blancas en el pasillo, reforcé la tapa del pozo y mientras lo hacía, me pregunté si, décadas atrás, alguien habría sugerido estas mismas precauciones antes de que el cuenco humeante entrara por la puerta. Las medidas trajeron un breve respiro. Y los 3 días siguientes transcurrieron con la normalidad que puede tener una casa cuando el pasado silba. Incluso consideré irme, dejar mi jubilación a los albañiles y buscar una distancia que desensibilice. Pero la noche de sábado me mantuvo cautiva. El pueblo celebraba un cumpleaños y había música en la plaza, y por un instante la vida pareció completa. Pero al regresar, noté un detalle que escapa a los distraídos. La puerta que siempre dejaba entreabierta estaba apenas entreabierta, y había un hilillo de agua en el pasillo, como si alguien la hubiera pisado mojado. Seguí las gotas hasta la cocina y encontré sobre la mesa, junto a la lata de galletas, un cuenco vacío, aún caliente, cuyo vapor formaba dibujos que parecían letras. Entre los arabescos creí leer de nuevo mi nombre, como si alguien firmara la visita. No diré que fui valiente. Mi cuerpo quería correr, pero mis pies, curiosos, se quedaron. Recogí el barreño con un paño para no quemarme la mano y lo llevé al fregadero. El olor se elevó como un recuerdo dentro de otro recuerdo, haciéndome revivir la primera noche del cuento de mi abuelo. Por un segundo, la tonta idea de probar aquellas obras me invadió, como quien considera tocar un peligro solo por saber que existe, pero la voz de mi abuela, que ahora vive en el lugar donde están las reglas, gritó desde dentro de mí un no que hasta el barreño debió oír. Me lavé, dejé escurrir el agua, y tras caer las últimas gotas, un denso silencio llenó la casa, un silencio que no se sostiene sin que alguien respire. Solo entonces me di cuenta de que afuera el viento había parado y de que las luces del pasillo parpadeaban sin motivo. El domingo decidí dar por terminada mi estancia. Hice las maletas, cerré las ventanas, cerré la verja con llave, y cuando fui a echar un último vistazo, vi huellas afuera, justo en el polvo del camino, frescas como si las hubiera dejado al apagar las luces. Eran pasos que se iban, no había pasos que regresaban. Impulsivamente agarré mi teléfono y tomé una foto, como si la imagen pudiera convencer al futuro de que no estaba delirando. Y bajé a la ciudad con el corazón encogido, intentando construir una explicación que no lastimara mi razón. Me dije que tal vez alguien estaba bromeando, que tal vez la lluvia había dibujado imágenes, que tal vez mis ojos buscaban coincidencias. Pero en el fondo, la cruda verdad prevaleció. Hay cosas que nos llaman por nuestro nombre con una intimidad que no merecen. Y si respondemos, abren la puerta desde dentro. Hoy, al regresar al pueblo, enciendo una vela por mi bisabuelo y dejo una discreta flor donde comienzan las huellas. No sé si su historia terminó esa noche, si cruzó una frontera que desconocemos, o si está atrapado en algún lugar donde sus pasos no dejan rastro, repitiendo una marcha que nadie oye. Lo que sí sé es que llevo la regla como quien lleva agua en un vaso sin borde.
despacio, con atención, sin regatear, con la voz que conoce mi nombre. Y si alguien me pregunta por qué no respondo cuando el amanecer me resulta familiar, digo que en Michoacán, ciertas intimidades son trampas, y que el viento al bajar de los cerros a veces trae un mensaje no destinado a los humanos. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Diego y les voy a contar lo que me pasó. Trabajé durante años como vigilante de un cementerio en las afueras de un pueblito, uno de esos lugares donde la niebla se abre paso entre las tumbas y regresa cada amanecer. Empecé el trabajo por necesidad, pero fue allí, entre cruces torcidas y lápidas nuevas, donde descubrí el peso de las largas noches. Hay cosas que aprendemos en el cuerpo antes de aceptarlas en la cabeza, y la primera es que la lluvia tiene diferentes maneras de azotar cuando trae un mensaje. La regla del turno era simple y parecía pensada para niños, pero nos salvó el pellejo. Si ves a alguien pasar con una bolsa grande al hombro en plena noche, no te resistes, llamas a la policía y esperas en la puerta. El encargado repetía esta frase en cada cambio de turno y asentí porque conocía historias de curiosos que se quedaban con cicatrices por querer ser héroes. De noche cada figura crece y el coraje se desvanece si falla la linterna. El cementerio en sí es solo un lugar. Lo que da miedo es lo que cada persona trae consigo al entrar. Ese domingo la lluvia no cayó, vino de lado, arrastrada por un viento que silbaba entre los cipreses como si soplara entre gargantas ausentes. Mi impermeable de plástico se me pegaba al cuello, la linterna vacilaba por la humedad y mis pasos hacían ruido de café derramado. La última familia se había ido temprano, tras encender velas bajo un nuevo letrero, y yo estaba solo con el crujido de la puerta y el goteo de las macetas. El reloj de mi teléfono dio las 2 y pensé que el amanecer a veces da vueltas. Fue entonces cuando vi al hombre. No era ni grande ni pequeño, pero se movía de forma encorvada, como si su columna vertebral siguiera una melodía sin ritmo. A la espalda, una pesada correa le impedía el paso, y en la mano derecha sostenía una pala que brillaba al iluminar el metal con la linterna. Pasó junto a la antigua hilera de cruces de madera rebosantes de agua, caminó 2 manzanas más de tumbas y se detuvo en una tumba que sabía que estaba cavada para la mañana siguiente. Le dije lo que dictaba la regla, aunque sabía que no me oiría. No te muevas de ahí, amigo. Este no es el momento, este no es el lugar. El sonido de una pala cortando tierra mojada es diferente al de una pala cortando tierra seca, y juro que aprendí a distinguirlo incluso con los oídos tapados. En ese momento, el sonido tenía un ritmo preciso, como si cada golpe marcara un reloj invisible. El hombre bajó la bolsa con cuidado, respiró hondo y miró a su alrededor con ojos que no pude ver, pero que sentí como un cuchillo en la espalda. Retrocedí 2 pasos y con dedos temblorosos marqué el número de la comisaría de nuestra zona. Le expliqué lo básico, le dije dónde estaba, describí lo que vi y pedí refuerzos. Al otro lado de la línea, la voz del encargado era directa, como si esta escena ocurriera con mucho más frecuencia de lo que informaban los periódicos. Dijo que una patrulla estaba a menos de 10 minutos, me pidió que mantuviera la distancia y me refugiara bajo el porche de administración y obedecí porque la lluvia ya empezaba a caer a cántaros. Mientras esperaba, observé a través de las columnas. El hombre abrió su mochila, la inclinó sobre el borde del foso y metió el contenido con el dorso de la mano. Juro que vi una figura pesada y compacta resbalar y hundirse en el lodo. No sé si era un cuerpo, un cerdo o un montón de ropa, pero el peso estaba allí, algo que ya no luchaba contra el mundo. El agua formaba pequeñas olas en el charco que se formó en el fondo del pozo, y la pala hizo el resto, cubriéndolo a toda prisa, como si temiera que la lluvia revelara más de lo que ocultaba. Conté los pasos con nerviosismo, y la cuenta se detuvo cuando una ráfaga de viento apagó por completo mi linterna. Cuando la luz se apaga, el oído se convierte en la vista. Solo podía oír la respiración del hombre, el arrastrar de botas y el palazo cortando el exceso. Y al mismo tiempo, mi corazón lateaba fuerte, confundiendo cualquier interpretación del entorno. El coche patrulla entró por la puerta con un destello azul y rojo que lo bañaron de color, y por un instante la escena pareció normal, casi administrativa. Saludé, grité pidiendo ayuda y corrí hacia la tumba con uno de los oficiales, mientras el otro encendía la radio para informar al cuartel general. La lluvia arreció como si aprobara la avalancha. Llegamos al punto exacto, y todo mi cuerpo lanzó un grito que no salía. El suelo era liso.
No liso por el azote y la nivelación de la lluvia, liso como tierra barrida con mano paciente, liso de tal manera que incluso el brillo del agua parecía organizado. No había tumba abierta, ni huellas ni marcas de pala, solo hierba corta y arcilla sentada, como si nunca se hubiera cavado un hoyo allí. Busqué con la vista alguna señal, un borde suelto, un terrón desprendido y no encontré nada, y esa nada me supo a hierro en la boca. El policía me miró fijamente como si considerara dos verdades a la vez. Me preguntó si estaba seguro del cuadrante, y señalé los cipreses, conté las lápidas como si fueran casas en una calle y repetí que conocía la escala del cementerio como la palma de mi mano. Sacó su linterna y barrió el suelo de un lado a otro, se agachó, hundió el dedo en el barro y lo levantó ligeramente para ver si tenía la consistencia de tierra removida. Nada. La radio crepitó, advirtiendo que otro incidente requería su partida, y la palabra luego resonó en mi oído como una promesa que nadie piensa cumplir. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por parecer un cobarde loco, rabia por saber que no me lo había inventado. Regresé al porche, me senté en la silla de plástico y escuché la lluvia azotar el jardín. La puerta se cerró de golpe 2 veces con el viento, y con cada portazo recordé la inclinación del hombre, el gesto de empujar el peso, la paciencia de quien vino a hacer esto y no tenía prisa por rendirse. En ese momento, intentamos organizar nuestras mentes como quien ordena un cajón, pero algunas cosas simplemente no se organizan. Por la mañana, el capataz llegó temprano, quizá por culpa neurótica, quizá por preocupación por mí. Caminamos juntos hasta el cuadrante y bajo la tenue luz del sol se veían huellas de pisadas en los lugares que el agua no había borrado. Eran marcas que iban, siempre iban y nunca volvían. El capataz se rascó la barbilla. Anotó en su cuaderno de turno que habían llamado a la policía, describió las condiciones meteorológicas y dijo que si las familias preguntaban, debían denunciar un vandalismo fallido. Me dio un café aguado en un vaso de poliestireno y me miró fijamente como si me detectara fiebre por el brillo de mis ojos. Pasé el resto del día en silencio, reponiendo velas caídas y secando las capillas con telas viejas. Cada gesto parecía una oración, y cada oración tenía el ritmo de la pala que había oído a primera hora de la mañana. A la última hora de la tarde, me senté en el banco cerca de la puerta y vi pasar la ciudad al otro lado, los coches dirigiéndose a lugares donde suele haber risas. A veces trabajar en un cementerio es como vivir al límite. La vida transcurre entre amos, pero seguimos protegiendo el límite. Me prometí acostarme temprano, como si el sueño pudiera trazar una frontera entre mí y lo que ocurre cuando nadie nos ve. La segunda noche llegó sin tregua, y con ella el habitual goteo. Caminé con otra linterna prestada, más potente, y la luz formó un cono claro que atravesaba la niebla. Fue entonces cuando volví a oír pasos arrastrados provenientes del mismo lugar, repitiendo el ritmo de alguien que lleva algo y necesita 2 latidos para respirar. El cuerpo lo reconoce antes que la mente, y mis manos sudaban dentro de los guantes. Descubrí que la repetición es una especie de obsesión. Parecía la misma escena, como si alguien hubiera pulsado replay en el mundo. El hombre, la pala, la mochila, la tumba que se cavaba, y de repente comprendí que no veía una persona, sino un gesto que el lugar quería repetir. Un recuerdo del espacio que se imponía al tiempo. No grité, me dio igual, no seguí adelante. Me quedé a la sombra de los cipreses, observándolo todo como si estuviera fuera del cristal de un acuario. En un momento dado, la linterna parpadeó, y el resplandor azul y rojo de la noche anterior brilló en mi memoria como si volviera. No llegó ningún vehículo, ni nadie, solo la lluvia remodelando la estructura. El hombre empujó el peso, niveló la tierra, y la superficie volvió a quedar lisa, como un secreto pulido. Sentí unas ganas locas de correr y excavar con las uñas para sacar lo que fuera de allí. Pero la vieja regla de no tocar ahora era más un requisito laboral que un instinto de supervivencia. Comprendí que ciertas cosas, si se revelan, cambian el lugar de su dueño, y no quería que la verdad me eligiera como su hogar. Cuando llegó el día, volvían a aparecer las marcas del tacón. Una pequeña evidencia para quienes necesitaban convencerse de que no se habían quedado dormidos de pie. El supervisor, algo impaciente, mencionó la travesura de un joven, un fotógrafo astuto,
la edición de video. Y lo dejé hablar porque algunos adultos necesitan sus propias mentiras para no desmoronarse. Fui a la oficina de administración. Rellené un informe con letra firme. Describí lo que vi sin adornos. Y al final utilicé la única explicación que cabía en el formulario: posible repetición fantasmal de un evento no identificado. No sé si fue un castigo, un ritual, un intento de borrar un crimen, o simplemente el eco de algo que alguien hizo, grabado en la tierra. Estoy seguro de que no soy el único que lo ha visto. Lo que sí sé es que nunca he vuelto a caminar por ese cuadrante sin sentir que estoy pisando una cinta que vuelve a empezar. Los muertos que custodio no hacen ruido. Los que sí lo hacen son los vivos, que insisten en no aprender la lección de dejarlos en paz. A veces cuando paso la mano por la pared antes de cerrar la puerta, creo oír un suspiro que no es mío. Seguí en el trabajo un año más, y ninguna noche fue tan vívida como aquellas dos. Sucedieron otras cosas extrañas, por supuesto, pero nada con el rigor de un gesto repetido. Al renunciar, me acostumbré a mirar al suelo los días de lluvia, porque el agua siempre revela lo que el polvo intenta ocultar. Y si alguien me pregunta por qué no voy tras cosas misteriosas de madrugada, respondo que no es cobardía, sino respeto por las cosas que se repiten sin depender de nosotros. Quería terminar con una explicación reconfortante, pero he aprendido que la comodidad y el cementerio rara vez van de la mano. Quizás algún día alguien excave en el lugar correcto y encuentre lo que borró su propia evidencia. Quizás sea mejor que nadie encuentre nada para que los vivos puedan seguir durmiendo. Sigo creyendo que ciertas escenas quedan grabadas en el mundo como cicatrices y que solo debemos pasarlas por alto con suavidad, sin arrancar la costra. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Camila y les voy a contar lo que me pasó. Mi abuela siempre decía que las casas viejas respiran donde no miramos y que su aliento sube por las tejas cuando la noche apenas empieza a dar paso al amanecer. En la casa de campo, ese aliento provenía del pozo, un círculo de piedra húmeda entre la cocina y el gallinero, con una tapa de madera que crujía como un diente al cerrarse con reticencia. Crecí escuchando que allí no hay que andarse con rodeos, que el agua estancada guarda mensajes de quienes ya se han ido y que el respeto es una especie de tapa que llevamos dentro. Pensé que era una exageración de anciana, hasta la noche en que el pozo habló con nuestras voces. La historia comenzó muchos años antes de que yo naciera, cuando mi abuela aún vivía con su madre y hermanas en el mismo terreno, rodeada de bugambilias y mangos que daban sombra por la tarde. Era una época de radios a todo volumen y ollas de hierro en la estufa de leña, y la rutina incluía el sonido de cucharas golpeando platos que ya no existe. La familia cuenta que, cerca de la medianoche, se escuchó una llamada clara desde el patio trasero. El nombre de mi abuela, pronunciado como solo una madre llama, con la sílaba más suave al final. «Nadie toca imitando la cadencia de su madre», repetía mi abuela, porque la boca se entrena durante años para conseguir ese tono. Su primera respuesta fue el silencio, pero luego todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, como una planta que se vuelve hacia la ventana. La noche acababa de recibir la última brisa de la colina, y las gallinas en sus perchas batían las alas como si soñaran. Mi abuela abrió la puerta despacio, para no despertar a nadie. Salió al pasillo y siguió el sonido como si sostuviera un hilo invisible. La luna estaba baja, de esas que brillan sin preocupaciones, y el cemento del patio estaba frío, reflejando un brillo tenue que parecía agua. Al llegar al pozo, oyó de nuevo a su madre, más cerca, pidiéndole que se acercara, que la ayudara a sacar algo. Su corazón latía a un ritmo que su mente no alcanzaba, y pensó en responder con la misma dulzura, pero se quedó sola en el aire que iba y venía. En ese momento, la hermana mayor despertó, quizás celosa del silencio, quizás porque había sentido la misma atracción. Se levantó sin encender la luz, cruzó la cocina con paso diestro y encontró a mi abuela como se encuentra a alguien al borde de un escalón muy alto. Al oír la llamada del pozo, sintió el escalofrío que separa el miedo del peligro, y tiró de su hermana del brazo, ordenándole que volviera adentro, pues no se hace caso a la voz de un pozo, ni siquiera en sueños.
La que llamaba repitió el nombre con tanta ternura que el aire pareció dulcificarse. Y fue entonces cuando la hermana mayor decidió mirar al interior, apretando la cara contra el círculo de piedra cubierto de musgo. Lo que dice haber visto no fue agua reflejando la luna, ni sombras jugando con formas plegables. Dijo haber visto un rostro húmedo y familiar, vestido con el mismo vestido de funeral, la tela pegada a sus hombros como cuando salimos de una tormenta. Su piel, sin embargo, tenía el color de días pasados, un gris que se oscurece en los bordes, y en sus labios había una sonrisa demasiado paciente para ser humana. Mi tía retrocedió como si aprendiera una coreografía al revés, tiró de mi abuela con fuerza, cerró la tapa del pozo de golpe con descuido y colocó un saco de maíz sobre ella para sellarlo con peso. La voz apagada repitió el nombre una vez más, esta vez sin ternura. El resto de la casa despertó con un sobresalto que se convirtió en oración. Mi bisabuelo corrió en camisón y gorra, con una vela y una bolsa de sal porque la sal nos recuerda al mar y a Dios. Arrojó puñados en círculo y ordenó a todos que se quedaran dentro, y la llama de la vela danzó como si recibiera viento desde abajo. La noche se alargó como un pasillo de hospital, y a cada paso que daba alguien, la madera respondía con signos de envejecimiento. Al amanecer, las manos de mi bisabuelo ya sabían lo que había que hacer, y lo hizo. Llamó a los albañiles, compró cemento, trajo piedra, y ese mismo día selló la boca del pozo con una tapa nueva y una antigua promesa. Sellar un pozo no es solo un trabajo, es un pacto. Mientras la argamasa se endurecía, mi abuela repetía una frase que se convirtió en ley de familia. Si me oyes de noche, no soy yo. No era una figura retórica, no era una dramatización que mi nieto debía obedecer, era una línea trazada para mantener la casa en pie. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio cauteloso, como si todos temieran hablar alto y que la palabra correcta se fuera al lugar equivocado. La tapa dejó de crujir, pero el patio seguía respirando, y esa respiración, decían, ahora tenía un nuevo respeto por el borde. Años después, mi abuela se casó, se mudó a la ciudad, crió a sus hijos, y la casa de campo se alquiló por un tiempo, se cerró por un tiempo, y se dejó a las hormigas por un tiempo. Solo veía ese patio trasero en vacaciones, cuando mis primos iban a recoger mangos y a perseguir gallinas, y mi madre tan celosa nos hacía prometer que no jugaríamos cerca de la tapa. La tapa, a su vez, aprendió a ser un laizaje, cubierta de hojas secas y polvo arrastrado por el viento. Cuando les preguntamos por curiosidad, respondieron con una media sonrisa. Un pozo es un lugar de agua y secretos. Cada uno elige lo que quiere sacar de él. Yo opté por fingir que no había nada, porque los niños escuchan mejor cuando fingen. El tiempo pasó como pasa cuando crecemos, sin darnos cuenta, y un día mi abuela decidió volver a la granja, no a vivir, sino a pasar una temporada arreglando las cosas. La casa había perdido el sello, el techo goteaba, las puertas necesitaban mano firme, y fui a ayudar, porque ya no era una niña y porque la idea de acompañar a mi abuela me llenaba de una alegría confiada. Durante las primeras noches, todo eran viejos sonidos redescubiertos. Búhos, viento, ramas, las pisadas de las lagartijas en la pared. El pozo, sin embargo, se hacía sentir incluso sin sonido, como la presencia de alguien que elige callar para ser escuchado. Fue en una de esas noches demasiado tranquilas que mi abuela se despertó con una tos leve y pidió agua, y yo, sin pensarlo, agarré el vaso y fui al fregadero, porque lo había hecho casi toda la vida y porque no podía traer agua de un pozo en el que no creía. El grifo soltó un chorrito frío que me dolieron los dedos, y al correr el agua, algo en la luz del patio pareció ganar volumen. Mi abuela, sentada a la mesa, abrió los ojos como quien se reconoce en un espejo a destiempo, y murmuró que había vuelto a oír su nombre, igual que el de hacía décadas. El vaso tembló en mi mano derramándose un poco sobre la madera, y le pregunté si no era un sueño, si no era el sonido del viento. Respondió con la calma de quien ha aprendido a caminar por el borde. Un sueño no nos llama 3 veces. No oímos la tercera llamada, la sentimos. El aire se volvió pesado, como si nos arrancara la ropa y los pensamientos, y una humedad ancestral se elevó del suelo, haciéndonos temblar las piernas. La tapa del pozo, que ya no crucía, movió un dedo, y el sonido fue un rayo cansado que raspaba en busca del recuerdo. Mi abuela dejó el vaso,
me tomó la mano y pronunció la frase como si entregara una herencia sin papel: si me oyen de noche, no soy yo. Quise reír para alegrarla, pero la risa no encontró cabida porque una sombra perfilaba el patio al otro lado de la ventana como si tuviera cuerpo y voluntad. Agarré la linterna y la luz, contrariamente a lo que prometían los objetos, no me trajo alivio, solo delineó nítidamente lo que la oscuridad disfrazaba. Alumbré la tapa, el viejo cubo apoyado contra la pared, la cuerda seca colgando como una serpiente dormida, y por un instante vi una mano de agua intentar subir, solo un codo y un puño dibujados en la superficie. Mi mente buscó palabras como quien busca cerillas en la oscuridad, pero mi cuerpo ya había elegido. Sujeté la linterna con los dientes, agarré la bolsa de sal del estante, la abrí con la boca y tracé una línea blanca de una puerta a otra, de la mesa a la estufa, dibujando un límite que mi abuelo en algún momento habría aprobado. Las horas siguientes fueron lentas e impersonales, como si la casa se hubiera convertido en un escenario donde el pasado ensayaba su regreso. Se oía un tamborileo apagado proveniente del círculo cerrado, como el sonido de agua pidiendo paso, y de vez en cuando una brisa de abajo agitaba la cortina, extendiendo un olor a tierra mojada que no venía de ninguna parte. Mi abuela no rezaba en voz alta, no gritaba, no llamaba a ningún vecino. Simplemente permanecía allí, sentada, firme, repitiendo los nombres de sus muertos en voz baja como quien hace una lista. Cuando el amanecer finalmente dio paso al primer azul, la tapa restauró y el silencio volvió a caer sobre la mesa. Al día siguiente hice lo que cualquier persona moderna hace cuando no sabe qué hacer. Investigué. Busqué historias de voces en pozos, de aguas que imitan a sus parientes, de lugares donde el fondo es más profundo de lo que parece, y encontré folclore que lo decía todo sin decir nada. Había explicaciones técnicas sobre acústica, sobre tubos de resonancia, sobre cómo ciertos materiales engañan al oído al reflejar sonidos domésticos. Lo leí todo como quien afila un cuchillo con prisa y sentí un falso coraje subirme al pecho. Aún así, puse más peso sobre la tapa. Barrí el jardín, fregué el suelo con vinagre y decidí que el sentido común a veces huele a limpieza. A última hora de la tarde, llegó una tía que hacía años que no veía la casa. Una de esas mujeres que mantienen la postura erguida de quien no se inclina ante los fantasmas. Se sentó, tomó café, escuchó sin interrumpir y finalmente dijo que hay quienes confunden la añoranza con el permiso. Según ella, la añoranza requiere recuerdos y flores, pero no requiere que nadie se incline sobre un pozo de madrugada. Dijo que aquella primera noche, al ver el rostro vestido para el entierro, comprendió que el mundo también tiene impostores y que algunos se visten de cariño para arrastrarnos a donde no debemos estar. Sonrió desdentada, porque la cruda verdad también envejece sin perder fuerza. El verano avanzó, la construcción avanzó, y cuando la casa volvió a ofrecer lugares para dormir sin goteras, mi abuela me llamó para una conversación que empezó con pan y terminó con un testamento. Dijo que quería dejarme la casa, no por favoritismo, sino porque había oído lo mismo que ella y había decidido quedarme. Y quedarse en ese contexto tenía más peso que el valor de decorar. Solo me pidió que nunca cambiara la tapa por un capricho bonito, que mantuviera la piedra firme y que repitiera la frase a quien viniera a vivir allí, aunque se burlara: si oyen mi nombre afuera, no soy yo. Acepté la casa como quien recibe un cuaderno con las primeras páginas ya escritas, sin derecho a arrancar lo anterior. En los meses siguientes, volví sola varias veces para airear las habitaciones y me di cuenta que la casa apreciaba los pasos lentos, las voces bajas y los platos lavados sin prisa. Ninguna voz me llamaba, ninguna tapa se movía, pero el silencio del patio cobraba un nuevo significado, como si con cada visita me evaluara mejor y dejara de ponerme a prueba un poco más. Aprendí a regar las bugambillas por la mañana, cuando el sol no aprieta, y a dejar el café recién hecho por la tarde, como hacía mi abuela, porque ciertas rutinas son guardianes invisibles. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué la tapa del pozo tiene esas marcas de clavos y cemento reforzado en los bordes, respondo que es una tradición familiar, por la seguridad de niños y animales. Es cierto, y también es un disfraz. Lo que no digo es que a veces, tumbado en el sofá, siento que oigo, a lo lejos, como quien escucha el eco de su nombre en un pasillo, una sílaba interminable que me ruega que salga al patio. En ese momento recuerdo la manecilla del agua que nunca debería levantarse, la sonrisa demasiado paciente que no le corresponde a ningún rostro que ame,
y dejo que el reloj emita el sonido de una manecilla que cumple su destino. Crecí y comprendí que la mayoría de los peligros que nos acechan no se parecen a monstruos, se parecen a nuestros familiares. Hablan con voces familiares, piden cosas sencillas, extienden la mano con un gesto que la memoria reconoce y el cuerpo obedece. El aprendizaje de mi familia se convirtió en mío. No todas las llamadas fueron dirigidas a ti y no toda ternura merece una respuesta. En la finca de mi abuela, el agua permanece donde siempre estuvo y nosotros permanecemos de este lado, fieles a la frase que selló la tapa y nos salvó de la curiosidad. Si me oyes de noche, no soy